Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. 10-13 minutos. Los vamos a invitar también, Juan Camilo, a todos los usuarios y a los oyentes que ya nos están escribiendo aquí en nuestro canal de YouTube, también en nuestra cuenta de X de @Blue Radio Co, de Noticias Caracol, a que hagan parte de la conversación de hoy, porque hoy vamos a tratar esos temas en los que el país generalmente está muy dividido. Don Pedro Viveros, buenos días. María Camila, un saludo a usted, a Juan Camilo y a los oyentes, y gracias por la invitación. Bueno, ya con cafecito en mano, como siempre tenemos el atrevimiento de suspenderle su lectura de domingo porque hay varios temas sobre la mesa. No sé por cuál quiera empezar. Empezamos por la reunión del presidente Petro y el presidente Trump. Pues mire, usted me interrumpió, ¿sabe qué libro? ¿Qué está leyendo? Colombia después de Petro, de Hernando Gómez Buendía. Sí. Lo acaba de sacar. Entonces mire que coincide plenamente con la pregunta. Bueno, sí, de hecho ese está en los que tengo en la lista, pero en lo que pude ver de reseñas plantea Hernando panoramas y análisis muy profundos de lo que ya es como un legado del presidente Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda. Mire, María Camila, a propósito de la visita del señor presidente a los Estados Unidos y del libro de Hernando Gómez Buendía de Colombia después de Petro, hay algo que a mí siempre me llama la atención, es que el presidente quiso cambiar la conversación en Colombia, María Camila. Ese fue, digamos, como la lucha política de Petro, y puso unos temas en la agenda que normalmente no eran tratados por pues lo que dice Hernando Gómez Buendía y también la historia de Colombia, que era, digamos, una especie de consenso, entre comillas, entre dos partidos mayoritarios, que era el liberal y el conservador, que lo rompió por primera vez Álvaro Uribe Vélez y después Gustavo Petro. Y mire usted lo curioso, nos está llevando Gustavo Petro al final de su gobierno a presentar y a ponerle atención a ver qué va a pasar con las relaciones con Estados Unidos. Y yo creo que es la primera vez que un presidente de Colombia al final de su mandato deja una interrogación grande para ver qué va a pasar con las relaciones de su gobierno que está terminando, cuando lo normal es que ya el presidente de los Estados Unidos estuviera pensando en el nuevo gobierno. A mí eso me parece muy curioso de lo que ha pasado con la expectativa de esta reunión, María Camila. Sí, don Pedro, aquí hay algo que ha rondado la cabeza. Arranquemos por la planeación de esta reunión y la antesala, llamadas, lobby en el Congreso de los Estados Unidos, pero el gran interrogante y lo que muchos también se pueden preguntar es ¿por qué Trump al final aceptó? ¿Qué puede estar buscando Trump del presidente Gustavo Petro, que al final termina su mandato el próximo 7 de agosto? Ese gana-gana, ¿cómo es? ¿O usted cómo lo observa? Pues mire, a mí primero hay que recordar que quien pidió la cita de manera urgente por todas las vías diplomáticas, según relataron los mismos funcionarios del gobierno, fue el presidente Petro. Trump no llamó a Gustavo Petro, fue Petro el que llamó a Trump. Y ahí ya uno comienza a validar por qué le acepta después la visita. Y a mí me parece que todo esto ocurre con un hecho entre la posibilidad de reunirse o la búsqueda de la reunión y efectivamente la confirmación de ella. Y es lo que pasó en Venezuela, Juan Camilo. A mí no me cabe la menor duda que aquí hay un tema central y es Colombia como bisagra de lo que pasa en Venezuela y de lo que puede pasar hacia el futuro. Entonces, acuérdese que esa frontera son 2.000 kilómetros y ahí se pasan de un lado para otro según su conveniencia carteles de la droga, grupos guerrilleros, bandas delincuenciales, ciudadanos ilegales, contrabando. Entonces, esa frontera yo creo que va a ser parte de esa conversación, sobre todo por lo que va a hacer Donald Trump, porque yo le repito que a mí me parece muy difícil comprender que un presidente en el epílogo de su mandato pueda lanzar una política integral a largo plazo en materia de relaciones con los Estados Unidos. Mire, yo le pongo solamente una anécdota. Cuando Andrés Pastrana ganó la presidencia sin haberse posesionado, hizo un viaje a Estados Unidos para hablar con el presidente Clinton y definir, ojo Juan Camilo y María Camila, sin haberse posesionado en el año 1998, y plantearon a partir de ese momento el famoso Plan Colombia. Y eso duró 4 años y después lo amplió Álvaro Uribe, y mire usted lo que pasó pues durante mucho tiempo con ese Plan Colombia. Lo que le quiero decir con esto es que ningún gobierno de Colombia
logra con Estados Unidos en el epílogo de su gobierno plantear una larga estrategia de relaciones binacionales con los Estados Unidos. Vamos a ver si el presidente Petro lo logra. Sí, y es que en eso que usted está diciendo coinciden hoy las editoriales muy interesantes de nuestros dos principales diarios en el país, el periódico El Espectador y El Tiempo. Y quiero, basándome en lo que ellos dicen, especialmente, bueno, el Espectador, por ejemplo, titula: Petro se encuentra cara a cara con Trump y pone en juego la cooperación y su agenda personal. Y El Tiempo, por su parte, resalta que aquí no hay margen de error y lo ve también como una oportunidad. Dice Pedro, la editorial, que el martes en la noche podríamos estar aplaudiendo a un presidente que fue un jefe de Estado y un diplomático que priorizó a su país por encima de cualquier otra consideración. Parece que esta reunión sí es un borrón y cuenta nueva y que podría beneficiar al presidente Petro si sigue la línea de sus asesores, especialmente del embajador Daniel García Peña. María Camila, yo tiendo a pensar que esta es una reunión diplomática donde quien va a terminar siendo el gran triunfador es el presidente Donald Trump. Desde el comienzo lo fue. Es que la cita la rogó, la imploraron, pero eso no lo digo yo. La canciller Villavicencio, el embajador García Peña, el propio presidente buscó por todos los medios esa reunión. Luego, a mí me parece que cuando usted busca de esa manera desesperada una reunión, quiere decir que el que está del otro lado de la mesa, pues juega con toda la reunión a su favor. Claro. ¿Qué va a ocurrir? A mí no me cabe la menor duda que un señor que acaba de cumplir el primer año de su mandato, como es Donald Trump, o sea, le quedan 3, y Gustavo Petro, que le quedan 6 meses de gobierno, pues ¿quién va a sacar ventaja de esa reunión? Para mí, el gobierno de los Estados Unidos y no Colombia. Y lo digo de la manera más desenfadada, porque es muy difícil que en el epílogo de un gobierno usted plantee una estrategia a largo plazo de las relaciones. ¿No ve que ese señor Donald Trump no sabe quién va a ganar la presidencia? Claro. Don Pedro, aquí es muy curioso, el artículo del Espectador, se los recomiendo, es fabuloso, porque hace un trabajo de reportería a lo largo de estos días para saber más detalles de lo que será esta reunión. Y en ese artículo dicen que de la Casa Blanca la principal recomendación fue: escojan ustedes 3 temas, no más de 3 temas para tratar en la reunión. ¿A qué darle, y precisamente hacia allá va mi pregunta, don Pedro, a qué darle prioridad y a qué no? Por ejemplo, estaba hablando los asesores del presidente Petro, le dicen: no meta lista Clinton en el despacho Oval, que no es el métalo en momento. otros espacios, pero no hay. ¿A qué darle prioridad y a qué no? Mire, para mí, pues el tema del narcotráfico. Urgente, porque es que ahora ya hay unas cosas que está haciendo el presidente Petro y su gobierno, porque yo creo que eso ya es son medidas anticipatorias. Sí, claro. Ya comenzaron a hacer fumigaciones allá de glifosato. Mire usted, Ahí abonaron caminos, ordenaron eso. sí. Pero es que le toca, María Camila, porque le repito, el presidente de Colombia pidió la cita. Yo no sé si a veces la diplomacia tiene unos mensajes. Cuando uno pide la cita, le toca llegar allá a decir por qué la pidió, y la pidió porque la necesitaba. Entonces ya comenzó con el glifosato. Ese es un tema importante de la lucha. Lo otro, Venezuela, pues no me cabe la menor duda que eso va a estar. Porque, sí. Hay muchos que temen. Hay polémica. Y de hecho, está plasmado también en las editoriales de hoy, y es que de pronto en la lucha contra el narcotráfico el presidente Gustavo Petro maneja mucho ese discurso de tenemos toda la voluntad, pero lo que pasa es que ha habido una narrativa en contra de nuestro gobierno, le han dado mal las cifras. Pero en Venezuela puntualmente ha habido frases como la de esta semana, y es que Nicolás Maduro está secuestrado en Venezuela. O sea, ahí sí podríamos ver el carácter, la personalidad del presidente Gustavo Petro, y ese podría ser uno de los temas en los que los dos mandatarios podrían no encontrar un acuerdo, Pedro. Qué bueno que usted pregunta eso, María Camila. Le voy a decir por qué. Porque el presidente Petro se reunió con sus enconados seguidores, que son muy fuertes y fieles a las banderas del presidente. Y en esa reunión el señor presidente lanzó unos mensajes, que ¿sabe cómo los leí yo, María Camila? Es la forma de electrizar a su sector antes de las rodilleras que se tiene que poner la semana entrante ante Donald Trump, que es, dentro de ese grupo político, el más enconado rival ideológico histórico del sector del señor presidente de la República. Entonces, ¿qué tenía que hacer el presidente? Echar ese discurso a la galería para que sus electrizados seguidores
lo aplaudieran antes de lo que va a pasar esta semana, porque yo no entiendo cómo, de otra manera, uno delante de un grupo de seguidores dice todas las cosas que dijo y luego se va a la Casa Blanca, le repito, a hacer una genuflexión que ya él la hizo por medio de la pedida de la cita. Eso es muy duro para los sectores de izquierda radical, María Camila, aceptar esa reunión pedida por el presidente y su líder. Entonces lo que hizo fue sencillamente electrizarlos para que después le perdonen la genuflexión en la Casa Blanca. Así lo leo yo, y por eso esa diatriba y esa cantidad de cosas que dijo el señor presidente, pero luego de una manera muy mansa se va a la Casa Blanca a conversar con su enconado rival, Donald Trump. Don Pedro, son presidentes que han tenido diferencias, y me la voy a jugar con esta pregunta. ¿Qué probabilidad ve usted que esta reunión termine como la de Zelensky, por ejemplo, la de Ramaphosa? Porque es que no fue solo esa. ¿Usted ve o incluso como un pronóstico parecido o lo ve lejos de eso? Pues mire, yo tengo entendido que va a ser una reunión de 30 minutos. Ya usted ahí ve que cuando le dan a usted 30 minutos, pues hombre, ya se limita la reunión. Y suben otra característica, 30 minutos y sin prensa, es decir, eso que se dio con Zelensky, ya en el salón de conferencias, donde se sientan los mandatarios, el secretario de Estado, eso no va a pasar aquí. Aquí, o sea, hay varias características en la línea de lo que usted dice, Pedro. Y tengo entendido que solamente le dejan entrar 2 funcionarios. Sí. Al señor presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces es una reunión que se reduce a unos temas que previamente ya han conversado las embajadas, los embajadores, los cancilleres, el Departamento de Estado, y simplemente se va a protocolizar las peticiones que tiene Donald Trump, repito, en esa mesa, inclinada hacia él y a su favor, y ver qué es lo que el presidente Petro le va a entregar al presidente Trump en esa cita obligada, le repito, que pidió el presidente Petro. Yo creo que es el cierre de un gobierno, no es lo de Zelensky. Zelensky tiene una importancia, Juan Camilo, gigantesca en el panorama mundial, que Gustavo Petro no la tiene. Zelensky es una persona que hoy está, imagínense el problema que hay en Europa, con Rusia, Europa, Estados Unidos, y Zelensky está en la mitad. Ese sí es un líder importante con el que tiene que haber unas conversaciones permanentes, largas, serias. El presidente Petro es un presidente que está saliendo de un gobierno con unas diferencias muy grandes y que pidió una cita para ver cómo salva los muebles en un pésimo manejo diplomático que tuvo el gobierno del presidente Petro con los Estados Unidos en el pasado reciente. Pedro, si le parece, hagamos una pausa en el tema de la reunión que tiene todas las miradas y genera la gran expectativa esta semana, y miremos hacia acá, hacia adentro, porque es que no lo quiero dejar ir a que siga con su lectura de hoy. ¿Para qué me mete en política usted, hombre? Pero es que usted y yo hemos hablado mucho de este tema del centro, y mire que el centro parece estar cogiendo otra forma que no se esperaba. Esto que está pasando de cierta manera es inesperado, porque ya estábamos ante un panorama, Juan Camilo, en el que Sergio Fajardo ya había dicho que no iba a ir a consulta. El señor Maurice Armitage negó su participación, y parece que hoy se podría estar concretando eso. Lo que nos dicen a esta hora es que Sergio Fajardo aún no confirma, pero Maurice Armitage sí le dice a la alcaldesa Claudia López que ha sido, mejor dicho, insistente como ella es para lo que se propone en política en esto, que sí participa en la consulta. Una tercería, bueno, muchos dicen que la tercería está también en la gran consulta. Para usted, ¿qué representa que entonces la figura de Sergio Fajardo decida de pronto sumarse al tema de inscribirse el 8 de marzo y hacerse medir? Pues mire, María Camila, a mí me parece que es un costo que va a tener el candidato Fajardo por varias razones. Él ha dicho que no le gustó su participación en la consulta en el 2022. Que salió mal, dijo, eso que le fue muy horroroso. mal y tal. Entonces, primero parte de una premisa que en mi opinión es errada. Ninguna campaña se repite. Entonces, lo que salió mal en el 2022 no quiere decir que salga mal ahora. Pero bueno, ya si él reconstruye y vuelve a decir que sí va, me parece que lo importante es recoger las palabras de que iba a la primera vuelta y que no creía en las consultas, y eso tiene un costo. Pero por el otro lado, que no sea una consulta de urgencia, no, una consulta de emergencia, mejor. Es decir, algo que se armó porque ya las cosas no estaban saliendo bien y entonces tienen que refugiarse estos 3 candidatos a hacer una consulta. Eso tiene un costo. Entonces yo me imagino que el que más beneficiado, si eso sale bien, es Sergio Fajardo, pero también puede ser el más afectado si eso sale mal.
Don Pedro, tiene que evaluar muy bien cuál de las dos costos es menor para lo que venga de la campaña de aquí a la consulta, María Camila. Es que del lado de Claudia, la gran teoría, don Pedro, y qué tan de acuerdo está usted, dicen, para que tengamos chance, la única, esto dicen desde la campaña de Claudia, es ir a una consulta. Unirnos. Exactamente. ¿Usted lo ve así? ¿La única chance para Sergio Fajardo es ir a una consulta? Mire, Sergio Fajardo tiene una marca muy grande en el país. Ha tenido 3 campañas, no estuvo con Petro, no estuvo con Iván Duque. Eso le da mucha, voy a decir ese término, limpieza política para su discurso. Vamos a ver si esa limpieza política de no haber estado ni con un gobierno ni con el otro le favorece para juntarse con 2 personas que por lo menos Claudia López ha tenido un desgaste y se ha desperfilado porque no ha logrado decir que sí votó por Petro, pero después que no votó por Petro y no le gusta el gobierno. Eso la encasilló a ella en un escenario donde ella es como la especie de petrista, entre comillas, de esa consulta. Sí. Entonces yo no sé si Sergio Fajardo quiera meterse en esa consulta donde perfectamente pueden encasillarlo ya con un sector. El doctor Maurice Hermitage ha hablado muy bien del gobierno de Gustavo Petro, lo cual no es malo, pero entonces los encasillan ya como unas personas que tienen una base en un sector político, y eso tiene que evaluarlo muy bien el doctor Sergio Fajardo si quiere, repito, desgastarse en una consulta que negó el procedimiento, que dijo que se iba a primera vuelta, y ahora parece, voy a volverlo a decir, la limpieza de su ideología de pronto termina siendo usada para unos sectores que han tenido una tendencia, en mi opinión, marcadamente petrista. Sí, se está jugando harto el profesor Fajardo con esta decisión. Pues don Pedro Viveros, lo dejamos seguir con su lectura de domingo y le agradecemos mucho por acompañarnos estos minutos aquí en Sala de Prensa. Gracias, María Camila, Juan Camilo, y a los oyentes. Un abrazo. Pedro Viveros, analista político de Blue Radio y Noticias Caracol, en Sala de Prensa Blue. Es un gusto